Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos, algunos alumnos, otros no. Esta actividad es abierta a todo público. Desde la organización estamos muy contentos de iniciar con este curso, del compromiso de ustedes en seguir formándose, agradecer el interés de seguir aprendiendo. Y este espacio nace con un propósito de fortalecer las habilidades profesionales, profundizar el abordaje terapéutico en todo lo que sea rehabilitación de la extremidad superior. Ustedes más adelante les voy a presentar el programa, pero en consideración a la carga horaria del curso, vamos a desarrollar patologías más frecuentes, ¿verdad? Entonces, el departamento hace creo que 2 o 3 años consecutivos viene presentando trabajos en la jornada de jóvenes investigadores, donde se perfilan el tipo de paciente que acude al departamento. Entonces, lo que más vemos en cuanto a diagnóstico es lo que van a ver que se va a desarrollar en el programa, ¿verdad? Así que voy a ir explicando algunas cosas con respecto a la metodología y las condiciones para la certificación, etcétera. Si me pueden confirmar, por favor, si cambia la diapositiva. Sí, ¿verdad? Sí, cambia. Bueno, eh, un agradecimiento especial a los directivos de la carrera, a la Asociación de Kinesiólogos del Paraguay, a la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Asunción, de Kinesiólogos Docentes, y a BTL Medical, que accedió muy amablemente a hacer una clase demostrativa que se va a desarrollar en el último módulo, ¿verdad? Para conocer de primera mano qué es lo nuevo que tenemos en agentes físicos o la combinación de ellos, ¿verdad? Así que gracias a todas estas empresas, asociaciones que nos apoyan. Bueno, y la fundamentación de este curso ya siempre, es como que la idea siempre estaba latente, pero sí es una iniciación y una introducción. Tenemos inscritos 39 alumnos, 40 con la confirmación de uno hacia última hora, pero hay muchos interesados. La preinscripción realmente tuvimos que cerrar, o sea que eso nos pone contentos porque hay interés de los egresados en seguir capacitándose, ¿verdad? Entonces, hay alumnos de diferentes promociones, entonces creemos que va a ser un aprendizaje colaborativo y es eso también lo que buscamos, ¿verdad? Que la metodología de aprendizaje sea de forma bidireccional, ¿verdad? Que aprendamos de ustedes y los profesores también, a los que vamos a estar desarrollando algunos temas. Con las preguntas, de repente un docente se le olvida mencionar algo y con una pregunta de ustedes, entonces seguimos con el hilo. Entonces, el pensamiento y el objetivo es que el aprendizaje sea colaborativo, ¿verdad? Así que el Departamento de Rehabilitación de Lesiones Musculoesqueléticas recibe todos los días pacientes de todas las áreas de reumatología, de neurocirugía, de traumatología. Entonces es alta la prevalencia de este tipo de lesiones y no podemos negar que por detrás de las lesiones de columna vertebral se encuentran ya las lesiones de la extremidad superior. Cada vez estamos teniendo más pacientes con lesiones de manguitos, tendinopatías. Entonces, bueno, como les dije, vamos a desarrollar lo que vemos más frecuentemente. Bueno, en cuanto al lugar, vamos a desarrollar el curso en la carrera de kinesiología que está dentro del edificio Nuevo Hospital de Clínicas, ¿verdad? El jueves o viernes, no recuerdo bien qué día, teníamos planificado mandarles la ubicación o las orientaciones sobre cómo llegar al auditorio. Sería el laboratorio de prácticas o aula A1 para que tengan en cuenta. El horario, arrancamos a las 8 horas de la mañana este sábado
hasta las 12:30. El objetivo o la meta es respetar los horarios, ¿verdad? Porque, como verán más adelante, el cronograma está bastante ajustado. Al final tenemos una retroalimentación como para que podamos responder preguntas o refrescar algunos conceptos importantes o debates que se creen dentro de ese desarrollo del programa. Entonces, a las 8:10 van a ver que iniciamos con las clases y como equipo organizador queremos respetar, ¿verdad?, el inicio. Estamos haciendo los esfuerzos como para que las clases sean grabadas, para que ustedes puedan tener acceso también. En el caso de que un día lleguen tarde, bueno, la parte que ustedes no pudieron ver, puedan ver desde la grabación, ¿verdad? Pero eso sí, no toda la mañana a lo mejor no se va a grabar, pero sí las partes iniciales como para que ustedes puedan tener acceso a todo eso. De la misma forma, a todos los inscritos les compartimos el link de la página web del curso. Bueno, les muestro más adelante cómo está configurado, pero lo importante de esto es, seamos puntuales, por favor, encarecidamente le pedimos a todos, ¿verdad? La carga horaria declarada de este curso, previamente a la difusión del curso, para que ustedes comprendan el mecanismo por el cual nosotros habilitamos este curso, ya me parece que en febrero, marzo se había enviado a la carrera y la carrera de la subcoordinación de posgrado, a la dirección de posgrado de la facultad, que nos tiene que aprobar el proyecto y dar el apoyo, ¿verdad? O sea que nosotros lo que declaramos es lo que vamos a desarrollar. Entonces la carga horaria es de 21 horas y la modalidad es presencial. Si bien hoy tenemos una charla a cargo del doctor Carlos Domínguez, vamos a o sea, esa charla entra dentro de un módulo complementario, porque la presencialidad del día 7, sábado 7, inicia a las 8:10 con la charla de la licenciada Claudia Bernaola con la parte de rehabilitación en hombro congelado, ¿verdad? Entonces, para aquellos que no pudieron estar en esta charla, sería bueno que vean la grabación para que entiendan, para que se empapen un poco de lo que es el tratamiento médico y el sábado ya arrancamos con lo que es rehabilitación, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. Los docentes, bueno, la licenciada Claudia Bernaola, que va a abrir el curso, la profe es jefa del departamento de rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas y creo que hay muchos aquí que están en la reunión que fueron alumnos de ella en la carrera, así que creo que le conocen muy bien, ¿verdad? La licenciada Marisol Arbo, ya una de las pioneras en rehabilitación de la extremidad superior, es parte del comité de la Sociedad Latinoamericana de Rehabilitación de Hombro y Codo, así que vamos a tener el gusto de que nos desarrolle clases que recientemente ha presentado en congresos en el exterior, así que estamos muy contentas con la presencia de la licenciada Marisol. La licenciada Alejandra Ortiz, también una de las pioneras en rehabilitación de miembro superior. La licenciada Renis Collin, que nos va a acompañar en el último módulo y prácticamente va a llevar el bastión de mando en todo lo que es rehabilitación de mano. Así que ese día creo que va a ser un día en donde vamos a aprovechar mucho porque ella va a desarrollar toda la mañana rehabilitación de patologías frecuentes, ¿verdad? Entonces, aprovechen la presencia de todos los profes. O sea, lo importante es generar ese ambiente de intercambio de conocimientos, ¿verdad? Así que todos los docentes, la verdad que siempre han demostrado desde la invitación al curso una gran predisposición, así que creo que eso hay que aprovechar. Bueno, yo les voy a estar acompañando con un tema. La licenciada Silvia, la licenciada Diana, el licenciado Marcos Almirón, somos instructores del Departamento de Rehabilitación de Lesiones Musculoesqueléticas. Bueno, y cada uno tiene asignado un tema. El doctor Marcelo Galeano es miembro de la unidad de cirugía de hombro y codo de la Cátedra de Traumatología y Ortopedia del Hospital de Clínicas. Y la doctora Noelisa Zavala también tiene una amplia experiencia en todo lo que sea cirugía de mano. Ella nos va a acompañar el tercer sábado
todo un turno, digamos, con patología frecuente de muñeca y mano, ¿verdad? Así que ese es nuestro staff docente en cuanto a la presencialidad y hoy nuestro docente invitado que va a abrir este módulo complementario, el doctor Carlos Domínguez, ¿verdad? Que fue presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía de Hombro y Codo. Así que también un gusto tenerle al doctor. Muy bien, entonces esta es la actividad que va a continuar ya con la clase. Eh, la certificación es otorgada por el Departamento de Rehabilitación en Lesiones Musculoesqueléticas. Como les había mencionado, está aprobado el curso por la Dirección de Posgrado y el objetivo, como nosotros, el departamento, el hospital en sí forma parte de la formación de los profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas. Estamos sujetos a un estatuto que nos pide 80% de asistencia a las clases, ¿verdad? Entonces ustedes ya van a calcular. Eso es lo que necesitamos para que se puedan certificar al final, ¿verdad? Y en la información que tenían en el inicio que se les había mandado, también está el tema de una prueba de retroalimentación, que es simplemente refrescar algunos conceptos o son 10 preguntitas en formulario en Google Form que nosotros también vamos a realizar al final. O sea, no es un examen, sino es una prueba de retroalimentación, ¿verdad? Que no tiene el rigor de un examen, pero sí nos sirve como para darle el cierre a nuestro curso, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta que el último día vamos a tener que completar ese formulario, ¿verdad? Em, Bien, vamos a tener, o mejor dicho, tenemos el soporte tecnológico, ¿verdad? Hoy en día tenemos que ayornarnos a la utilización de la tecnología, entonces por eso habilitamos una página web. Ustedes desde ahí pueden acceder al cronograma, actividades extras, si por ahí surge otro módulo complementario. El cronograma está en el Drive, o sea que cualquier cambio, ya creo que no va a haber ningún cambio, pero por cualquier eventualidad, a lo mejor algún docente, no sé, tiene algún inconveniente, entonces ustedes automáticamente van a ingresar ahí. Igual nosotros vamos a ir avisando por lista de difusión en WhatsApp, pero siempre nuestra vía oficial va a ser la página web. Agregamos un refresh de anatomía porque no está mal. A veces anatomía y biomecánica, las bases son em, parte fundamental, o mejor dicho, conocer eso hace que comprendamos mucho mejor los principios en rehabilitación de ciertas patologías. Entonces, hay algunos videos que si les interesa son muy buenos para hacer como un refresh de anatomía. Y les recomiendo que para la clase de la licenciada Renis Colín vean los videitos, ¿verdad? Que sería lo que corresponde a miembro superior 3, ya que dentro del curso ya no se van a hacer repasos de todo lo que es materia de ciclo básico, sino que vamos a ir directo a conceptos y abordaje terapéutico, así que el que quiera está invitado a pasar por esa pestañita de la página web para que ver esos videos, ¿verdad? Muy bien, con respecto al programa, esto es lo que ustedes tienen en la página web. Empezamos a las 8:10 la licenciada Claudia Bernaola, ¿verdad? Bueno, esto todo tienen ustedes en el programa, yo no voy a detenerme a leer todo, pero como verán, hacia el final tenemos el espacio de retroalimentación que tiene unos minutos extras, digamos, ¿verdad? Porque está contemplado también, parece todo muy ajustado, pero sí si hay preguntas, entonces capaz nos extendemos más en el tiempo, pero lo ideal es, vamos a tener un anfitrión cada sábado que va a estar guiándole a los docentes con el tema de los horarios. Entonces, seguramente le van a ver ahí a Fío, no sé si está por ahí ya, y también va a acompañarnos el estudiante de quinto año Isaac Domínguez y también Natalia Benítez, que son estudiantes y forman parte también
de toda la logística del curso. Ya ese día, el sábado, les van a conocer, entonces ya van a saber quién les va a decir, bueno, ya falta poco tiempo o cualquier otra pregunta que tengan en ese día, bueno, van a estar los tres chicos ayudando también. Bueno, como verán, el primer sábado vamos a abordar prácticamente rehabilitación de hombro. Entonces, eh, insistimos, como es patología frecuente, primero no podemos dejar de dar lesión de manguito rotador, tendinopatía, inestabilidad, y como es largo, entonces van a darse cuenta que vamos a pasar incluso hasta el 14 en rehabilitación de hombro, donde vamos a tener en ese día la presencia de la licenciada Marisol, ¿verdad? O sea, va a abrir el doctor Marcelo Galeano con toda la parte médica, con los criterios de inclusión, quién se opera, quién no se opera, quién va a conservador. Entonces, después, sobre todo, cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes entre los tipos de cirugía y cómo voy en la rehabilitación, ¿verdad? Y seguido de temas importantes y muy contrapuestos como son la inestabilidad con un proceso degenerativo. Entonces, está bueno que veamos los extremos, ¿verdad? Y tengamos claro los objetivos en cada patología. Bueno, eso es lo que buscamos, ¿verdad? Profundizar, como dije, el conocimiento. Ya en ese mismo módulo vamos a tener tratamiento de epicondilalgias, fracturas complejas de codo, que la parte médica va a desarrollar el doctor Galeano, y luego la licenciada Silvia Cuevas. Por parte del Comité Olímpico nos va a acompañar el licenciado Cristian Núñez en la parte de evaluación en deportistas, en lanzadores o deportistas que realicen actividades con la extremidad superior. Entonces, así como es bueno conocer sobre la rehabilitación, las formas de evaluar o los criterios de alta que actualmente maneja organizaciones como el comité, está muy interesante conocer. Entonces, por eso le invitamos a un representante del Comité Olímpico, ¿verdad? Ya el 21 tenemos en el segundo horario la presencia de la doctora Zavala, y decidimos incluir una charla sobre agentes físicos, como una revisión sistemática que va a estar a cargo del licenciado Marcos Almirón, que es profesor de fisioterapia de la carrera, y también algunos puntos importantes para la dosificación del ejercicio. Si bien, por ejemplo, en pacientes con inestabilidad glenohumeral vamos a conocer los principios o las recomendaciones que nos va a dar la licenciada Marisol, ya en dosificación de los ejercicios tal vez nos centremos más en vuelta al deporte o cómo empezar con el ejercicio activo o la carga sobre todo, ¿verdad? Entonces, está interesante de que los temas que se van a desarrollar tengan como una correlación para que se entienda mejor en conjunto, digamos, el bloque. Y por último, ahora la licenciada Renis nos va a acompañar con todo lo que es rehabilitación de muñeca y mano. Y al final del curso vamos a tener una charla demostrativa por parte de un representante de BTL Medical. Entonces, para ver los equipos, cuáles son los efectos fisiológicos, las recomendaciones. Entonces, vamos a recibir a la empresa y seguido nuestra prueba de retroalimentación, ¿verdad? Así que con respecto a la metodología de clases, le solicitamos a todos los profes que las clases sean demostrativas, no sean clases teóricas ni magistrales, sino que si bien tenemos el soporte de Infocus, todo lo que es TICS, aprovechar ese recurso para que todas las clases sean lo más demostrativas posibles. No tenemos horario de práctica porque no es un curso teórico práctico, pero sí a través de la metodología queremos que por lo menos si van a mostrar maniobras o videos o dependiendo de los recursos que tengan, sea un poco más dinámica la clase, ¿verdad? Así que no sé si tienen alguna pregunta, ahí ya veo. Buenas, doctor, ¿cómo estás? Ya veo que el doctor Carlos
¿Se Buenas unió? noches. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, ahí pueden dejar en el chat y al final les contestamos y ya yo dejo de presentar para que inicie el doctor su presentación. Doctor, voy a dejar de presentar y vos podés eh, iniciar con tu presentación. A ver si... Ya, pruebo. Sí, sí, podés, doctor. Mientras el doctor ahí va poniendo la presentación, como les digo, si tienen una pregunta, pueden dejar ahí en el chat. Eh, para los que no pudieron, compañeros, a lo mejor le avisan a los compañeros, ¿verdad?, que no pudieron participar. Esta clase va a quedar grabada, el doctor va a desarrollar ahora capsulita adhesiva y ya nosotros arrancamos el sábado 7 con la parte de rehabilitación. Así que las preguntas que le quieran hacer al doctor al final también pueden dejar en el chat y la licenciada Silvia se va a encargar de hacerle las preguntas al doctor. Ahora con un ratito. Sí, sí. Aprovechando, hay una solicitud de la Asociación de Kinesiólogos del Paraguay. Para los que estén interesados en formar parte, pueden ingresar a la página web y, bueno, la licenciada Estefanía es secretaria y figura el número de la licenciada. Están cordialmente invitados a todos a que puedan entrar a la página de la asociación y si quieren asociarse, o sea, sería bueno que como gremio ¿Se ve estemos... mi pantalla ahí? Perdón, No, doctor. no se ve. No se ve. Ah, ¿para qué? Permiso para Sí, compartir, sí. aceptar. Sí, le está con el permiso el doctor. Creo que no. Sí, está libre. Ah, bueno. Bueno, Bueno, doctor, te agradecemos la presencia, siempre tu colaboración con nosotros. No sé si querés, siempre te presentamos, pero podrías presentarte, sería un gusto escucharte, te presentes. bueno, Contarnos un antes, poco. antes que nada, agradecer por la invitación siempre, Carolina. La verdad que un gusto siempre poder compartir un poco la información y los conocimientos. Así que muy agradecido por la invitación para este curso de rehabilitación y lesión de la extremidad superior y con articulación que nos apasiona. Yo soy el doctor Carlos Domínguez, especialista de hombro y rodilla o la parte de medicina deportiva, músculo esquelética, así que me encanta eso. Estuve como presidente, past president de la Sociedad Paraguaya de Hombro y Codo. eh, y eso, hago mis prácticas en hospital público, privado y me dedico exclusivamente a la patología de hombro y rodilla. Y eso, Sí, sí. Gracias, doctor. Ya te conocemos siempre los que estamos en el área en congresos, nos encontramos todos y es estamos muy contentos porque hay mucha adherencia, así que seguro que todos los que estamos acá nos vamos a encontrar luego en congresos. buenísimo, excelente. Te Bueno, escuchamos. le voy a hablar yo sobre la patología de hombro congelado, como casulitis adhesiva también llamado. Así que un tema bastante, a veces no fácil de digerir, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo fácil, ¿sí? Vamos a tocar varios temas como la definición, los factores predisponentes de esta patología, la clasificación, la incidencia de esta patología, la historia natural, el examen físico, la histología, las imágenes y tratamiento, así como la conclusión. Como definición, podemos decir que Duplay en 1872 lo denominó a esta patología como una periartritis escapulo-humeral y no como algo, una patología intraarticular. Sin embargo, Codman en 1934 lo denominó a esta patología como el hombro congelado y decía que era algo difícil de definir, tratar y explicar. Baron Weiser en 1945 lo denominó como
una patología capsulitis adhesiva como algo meramente capsular. Sin embargo, en 2011 un consenso de cirujanos americanos publicado en el Journal Shoulder Elbow Surgery definieron como una patología de inicio insidioso, de dolor nocturno intenso del hombro, que estaba asociado a un dolor restrictivo, tanto pasivo como activo, de la flexión anterior menor a 100 grados, rotación externa disminuida 50% con respecto al lado opuesto, y las radiografías sin alteración, excepto presencia de osteopenia, una calcificación tendinosa en el hombro afecto. También el Comité de Extremidad Superior ISACO en un consenso definieron esta patología y usaron la terminología de Coleman como hombro congelado y lo definieron como una patología causada por varias condiciones, principalmente espasmos de los rotadores cortos o adherencias a las articulaciones o bursas, fibrosis de la cápsula articular principalmente, inflamación y angiogénesis en la sinovial articular. Lo que le caracteriza a esta patología es la fibrosis a nivel de la cápsula articular principalmente. Como factores predisponentes podemos decir que la diabetes es la que eh, siempre está presente y la que está en punta, entonces generalmente la diabetes está asociada, no sabemos si es la causa, pero está asociado al hombro congelado o a la capsulitis adhesiva. Siempre los pacientes tienen esta predisposición, así como enfermedad Dupuytren, antecedentes de enfermedad Dupuytren, trastornos tiroides también como hipotiroidismo, hiperpartiroidismo de pacientes, condiciones neurológicas como Parkinson, secuela de un accidente cerebrovascular también predispone a esta patología. También así el fumador, antecedente de infarto de miocardio, enfermedades pulmonares como TBC, enfisema, neoplasias que producen consecuentemente una limitación, una disminución de la movilidad del hombro y una capsulitis adhesiva, así como tratamientos, medicaciones como las proteasas inhibidoras para el HIV. También Fukuda nos decía en el 2000 que él observó mucha limitación a la movilidad y principalmente o mayormente en pacientes con lesiones parciales de manguito rotador, que también es otro factor predisponente para la capsulitis adhesiva. Las lesiones pequeñas o menores a nivel de manguito rotador generan mucho dolor y a su vez producen una disminución de la movilidad y a su vez una capsulitis adhesiva puede también estar asociado. Como clasificación podemos decir que el hombro congelado, la capsulitis adhesiva, se clasifica en dos grandes grupos, la primaria que es idiopática y la secundaria que a su vez se divide en tres, que es la sistémica, principalmente la diabetes y el hiperparatiroidismo, las causas extrínsecas que pueden estar asociadas a una inmovilización, ya sea por una fractura del miembro superior, una movilización con yeso, un paciente con un metástasis, un tumor mamario que puede generar una postquirúrgico, una inmovilización y eso también genera una rigidez, y los factores intrínsecos que están asociados al hombro, al manguito rotador, a la cápsula y a las lesiones articulares. Así que el comité de ISACO, miembro superior, lo dividió las causas secundarias en intraarticulares, que son las lesiones condrales, lesiones labrales, cuerpo libre articular, y las capsulares como a causa de una injuria capsular, y extraarticulares, la osificación heterotópica, cicatrización postquemadura en piel, y también las neurológicas como trauma en columna cervical y o plexo braquial. Eso como causas secundarias articulares. Como incidencia, podemos decir que 4% de la población cursa con esta patología y dentro de esa patología el 36% de estos pacientes están asociados con diabetes mellitus, afectan en la quinta y séptima década de la vida y generalmente es bilateral en 50% de los casos. Como historia natural de esta patología, es importante entender y comprender que tiene tres fases. Una fase inicial que puede durar 3 meses, que es la fase de congelamiento, la fase de dolor del paciente.
la segunda fase, que es la fase congelada, donde hay la fase adhesiva, donde el paciente pierde la movilidad, tanto para la abducción, la rotación y flexión anterior del hombro, que puede durar de 3 a 9 meses, y la fase de descongelamiento o resolución, que puede durar de 9 a 18 meses. O sea, el curso total de la patología puede durar hasta casi 2 a 3 años. El examen físico siempre es importante evaluar al paciente con el torso desnudo, si es posible, ¿sí? Y mirar al paciente de frente y de atrás. Entonces, para ver asimetrías, atrofias, tumoraciones o deformidades a nivel del hombro. Y evaluar la movilidad, principalmente lo que se pierde en el paciente con hombro congelado es la abducción, la flexión anterior y la rotación. Entonces evaluamos la rotación, como puede ver esta imagen, el lado izquierdo del paciente, rotación externa, y la abducción y rotación externa. Y es muy importante esta imagen donde podemos observar que la mano derecha del evaluador fija la escápula para evitar la movilidad escápulo-torácica y así tener una buena evaluación de la movilidad escápulo-humeral, tanto para la abducción, rotación externa, rotación interna y flexión anterior, que es lo que generalmente pierde el paciente y lo que debemos de controlar en un paciente con hombro congelado para ver la evolución de su recuperación funcional y de su movilidad. Gerber en este artículo nos habla un poco de, de, de una capsulorrafia selectiva, porque no entendía por qué había una disminución de la abducción y rotación externa. Entonces realizó una capsulorrafia selectiva en un estudio cadavérico y realizó dividió en 4 cuadrantes: antero superior, antero inferior, póstero superior y póstero inferior. Entonces, cuando realizó la capsulorrafia selectiva de la región anterosuperior, observó que hubo una pérdida de la rotación externa en aducción. Sin embargo, cuando realizó la capsulorrafia selectiva en la región anteroinferior, pudo observar que hubo una pérdida de la abducción y la rotación interna. Y así también, cuando realizó la capsulografía póstero superior e inferior, vio que hubo una pérdida de la rotación interna. Entonces, pudo suponer que la zona más comprometida es la región capsular anterosuperior y anteroinferior, donde el paciente pierde abducción y rotación interna. Así también, Boileau eh, se preguntó y decía que no estaba bien explicado por qué una rigidez ocurre en aducción y rotación interna a pesar de una fibroplasia de toda la cápsula articular. ¿Y qué hizo? Boileau estudió, tomó muestra de varias zonas de la cápsula del hombro, de la región póstero superior, del intervalo rotadores, del ligamento coracomeral, en la región de pliegue axilar, y todos los especímenes fueron sometidos a anticuerpos monoclonales contra la vimentina y colágeno tipo 1 y tipo 3. Como grupo control usó nódulos de Dupuytren, eh, sabiendo que los nódulos Betlen se encontraron muchos, la vimentina, que son fibroblastos, en donde hay mucha cicatrización. Entonces estudió y comparó y usó el nódulo de Dupuytren para ver la expresión y si encontraban esas células de vimentina y colágeno tipo 3 en estas zonas. Entonces, en su estudio lo que pudo observar que en toda la zona que observó vio un aumento de vascularidad sinovial, excepto en la zona inferior, y todas las demás zonas tenían un aumento de la vascularidad sinovial. Y en las regiones extracelulares de las zonas que tomó muestra, en la matriz extracelular, los ligamentos, no encontró ninguna célula inflamatoria. Pero así la expresión de vimentina en toda la zona pudo observar solamente en el intervalo rotador. En las demás zonas no encontró células de vimentina
y es el intervalo rotador se encuentra en el cuadrante antero superior, motivo por el cual se producía la restricción para la rotación externa. Esto sería la imagen del nódulo Dupuytren versus el intervalo rotador, donde básicamente es igual a la expresión de bimentina que se encontró en el nódulo Dupuytren y en el intervalo rotador, versus la región póstero superior, en donde la diferencia, o sea que no encontró células bimentina ni colágeno tipo 3. Las vellosidades sinoviales sí estaban presentes en todas las regiones, y eso pudo constatar y decir que la zona más comprometida de la cápsula articular es la región anteroinferior. Respecto a los métodos auxiliares, las imágenes, este es un estudio publicado en la Sociedad Ortopédica Japonesa, en donde ellos pudieron observar que la alteración del tejido óseo periarticular en el hombro congelado se producía a larga data, no en la primera etapa, así que la densidad ósea mineral de la cabeza humeral disminuye recién luego de los 2 meses del inicio del primer síntoma, así como una gamografía óseo siempre da positivo por aumento de flujo sinovial. Por lo tanto, radiográficamente, lo que se puede observar en un paciente con hombro congelado o casulitis adhesiva es una disminución de la densidad. Siempre es importante pedir, si vamos a pedir una radiografía, pedimos radiografías comparativas, así para poder diferenciar la densidad ósea mineral. Así también la resonancia magnética siempre es importante para descartar primeramente que haya una lesión parcial del manguito rotador que pudo haber generado la casulitis adhesiva, y si no, lo que siempre vemos en la resonancia magnética es el receso axilar que está disminuido. No sé si pueden ver acá con mi punto, esta zona se ve disminuido y inflamado, ¿sí? Y el espacio del intervalo rotador. Entonces, lo que pasa es que la cápsula articular está achicada e inflamada, ¿sí? Entonces, eso es lo que se puede traducir en la resonancia magnética de un paciente con hombro congelado eh, o casulitis adhesiva. Artroscópicamente lo que vemos es esto, ¿sí? La sinovial, la vascularidad sinovial aumentada y un engrosamiento de la cápsula articular, principalmente en la región anterosuperior, ¿sí? Esto sería una imagen artroscópica desde la visión superior, donde podemos ver la G, que es la cabeza humeral, y esto sería la cápsula, ¿sí? Como opciones de tratamiento para estos pacientes, la rehabilitación física es fundamental, también así los narcóticos, corticoides orales también, corticoides intraarticulares, distensión artrográfica, manipulación cerrada y liberación quirúrgica. Vamos a hablar de cada uno, ¿sí? La rehabilitación física, esta es una publicación hecha por Roebuck en 1999. Él hacía una rehabilitación física hecha por el propio paciente en su domicilio, y lo llamó ortoterapia, y consiste en dos fases, 1 y 2. La fase 1, que es una fase de eh, cabestrillo según necesidad, si el paciente necesita, si tiene mucho dolor, medio físico y medicación, narcóticos, eh, analgésicos principalmente, ¿sí? La fase 2 que está seguía con medicación, medios físicos y movimientos pendulares, así como eh, flexión anterior usando la mano contra la pared, así como elongación con el otro miembro y el uso de, en este caso, eh, del otro miembro para hacer extensión, rotación externa, rotación interna usando un palo, ¿sí? Y la flexión anterior con una polea. Los resultados que él obtuvo fueron movimientos funcionales, recuperó un promedio de 14 meses, 3 a 36 meses, no hubo complicaciones y tuvo una recuperación importante con este método. La kinesioterapia asistida en general dan buenos resultados, 90% de satisfacción y 30% de limitación residual con la movilidad. Este es un artículo que habla un poco del tratamiento intraarticular con corticoides de la casulitis adhesiva, en donde todos los pacientes tratados en estadio
1, que es la fase inicial, y 2, que es la etapa de congelamiento de casulitis adhesiva idiopática, en donde se hizo infiltración por vía posterior. El tiempo medio de recuperación fue de 6 semanas, para el estadio 1, 2 a 3 semanas, o sea que para la etapa inicial es bien, y el tiempo medio de recuperación fue de 7 meses para el estadio 2, que es la fase de congelamiento. También este estudio nos habla de la infiltración con corticoide que genera una mejoría clínica temprana. Cardiacol nos dice que la infiltración con corticoide versus fisioquinesio a los 12 meses no hay diferencia, o sea que la infiltración con corticoide en la primera etapa sí es bueno, pero a lo largo del tratamiento no hay diferencia de hacerlo o no hacerlo. Ryan también dice que la infiltración con corticoide versus fisioquinesioterapia sin diferencia a las 16 semanas, pero en la primera etapa, buen resultado. Este es un sistema de revisión que también nos habla que nos dice que no es el mejor método de hacer la infiltración, pero genera un beneficio a corto tiempo y la base de evidencia es muy pobre, 2015. El tratamiento de casulitis adhesiva, una revisión sistemática en donde compara corticoide versus placebo y concluye la mayoría de los estudios que genera una mejoría del dolor en la primera etapa, en las primeras 2 semanas, pero al final del seguimiento sin diferencia significativa. Respecto a la distensión articular, ¿qué es la distensión articular? Es la inyección de solución salina, anestésico y corticoides intraarticular, un promedio de 20 mililitros o 15 mililitros, que depende mucho quién lo haga y cómo lo haga. El resultado dice que es beneficioso a corto plazo porque el objetivo es generar una distensión articular y con eso mejorar el dolor y el rango de movilidad. El estudio sistemático nos dice que la hidroxización o distensión articular parece ser eficaz, pero no hay muy buena evidencia para seguir haciendo y no demuestra ningún resultado de superioridad a otros tratamientos. Esta es una publicación de 2015, 2017, nos habla que la eficacia de la dilatación de la articulación para el tratamiento de hombro congelado, una revisión sistemática, ofrece, concluye de ello que ofrece una eficacia a largo plazo similar a todos los tratamientos de referencia. La hidrolización conjuntamente con corticoides y la movilización con fisio, o sea, un tratamiento combinado. Este otro estudio que habla un poco del tratamiento con ondas de choque, hoy día está entrando dentro de las opciones de tratamiento por resultados funcionales a corto plazo de la casulitis adhesiva, nos dice que compararon pacientes, fueron asignados en grupo aleatorio, un grupo se trató con esteroides orales, el otro grupo con ondas de choque en forma aleatoria, y vieron que el grupo con ondas de choque en las evaluaciones funcionales y del movimiento mostraba una mejoría significativa a partir de la cuarta semana, y concluyó con este estudio que puede ser un tratamiento alternativo, al menos a corto plazo, para casulitis adhesiva primaria del hombro, principalmente para pacientes con una alteración metabólica, que no pueden recibir corticoides, no pueden recibir infiltración por un mal manejo metabólico. También hay un estudio que habla del tratamiento de casulitis adhesiva con calcitonina. Es un ensayo clínico aleatorizado a 64 pacientes a doble ciego, en donde los grupos de intervención y control recibían calcitonina intranasal y el placebo durante 6 semanas respectivamente. En ambos grupos se administró fisio y antiinflamatorios no esteroideos. Y en el seguimiento posterior al tratamiento, el dolor del hombro, el rango de movimiento y las puntuaciones funcionales de los pacientes mejoraron significativamente en ambos grupos. Sin embargo, la mejoría en el grupo de calcitonina fue más efectiva que en el grupo placebo. Como conclusión, decían que el aerosol de calcitonina intranasal podría ser una alternativa segura adicional en la casulitis adhesiva del hombro con respecto a la eficacia del dolor y mejor resultado funcional. Estas son las opciones de tratamiento medicamentoso que tenemos para tratar la casulitis adhesiva. También algún tratamiento con ácido hialurónico para casulitis adhesiva. Este es un estudio de sistemática, revisión controlada televisada, en donde dice que se debe evaluar la administración de ácido hialurónico en paciente con casulitis adhesiva que recibe terapia convencional para evitar gastos médicos necesarios. O sea que no hay mucha diferencia hacerlo ácido hialurónico o no hacerlo en paciente con casulitis adhesiva. La manipulación bajo anestesia es un tratamiento también que podría realizarse para pacientes con casulitis adhesiva.
Charcot comparó la movilización bajo anestesia de fisio-kinesio como bola externa versus la distensión articular con esteroide a intervalos de 6 semanas en forma ambulatoria. Los resultados clínicos fueron similares en ambos grupos, con la diferencia del costo para la movilización bajo anestesia, que es paciente tiene que recibir anestésico y en quirófano, entonces tiene mayor costo, así también mayor riesgo de hacer la movilidad bajo anestesia solamente por el riesgo de generar una fractura del húmero, luxaciones, lesiones de manguito, desgarro del labrum, lesiones del preso braquial y aumento del dolor posterior. Por lo tanto, poniendo en la balanza el riesgo versus el beneficio que va a recibir el paciente, no es recomendado hacer una movilización bajo anestesia sola sin hacer una liberación previo que puede ser artroscópica o no para casos refractarios con manejo conservador, con fisio, kinesio, infiltración. Entonces no es recomendado hacer por el riesgo de fractura y lesiones más graves. Y por último, la liberación artroscópica es una recomendación. Este es un artículo que dice que los pacientes que no respondieran a una terapia conservadora dentro del periodo de 6 meses realizaron una liberación artroscópica y ellos recomendaban que al volver a la habitación la fisioterapia debería de estar empezando apenas el paciente se recupere y indicaban fisioterapia en forma ambulatoria de 2 a 3 semanas durante 6 semanas y vieron los resultados que 88% de estos pacientes estaban satisfechos con la operación, dos pacientes sin mejoría asociado a diabetes mellitus, 83% eligieron hacerse el mismo tratamiento si apareciera el mismo problema. Entonces, este otro artículo que nos habla que cuando se recomienda hacer un tratamiento artroscópico, cuando no hay mejoría al tratamiento conservador en promedio de 9 a 12 meses, un año, y la liberación artroscópica está indicado y puede ser asociado a movilización bajo anestesia, luego la liberación. Estos pacientes requirieron liberación quirúrgica, fueron jóvenes de edad de 51 años, no hay diferencia entre sexo y la artroscopía es una cirugía minimamente invasiva que provee una visualización directa de la anatomía del tejido patológico del paciente y obtiene resultados óptimos y mejores controlados. También nos habla de este artículo en donde los casos refractarios es una opción valiosa hacer una liberación. Este procedimiento puede combinarse con movilización bajo visión artroscópica. Entonces lo que se hace es, perdón, una liberación capsular. Esta es una visión de un portal superior donde podemos ver la apófisis coracoides, esto es el subescapular, esto sería la cabeza y todo esto es el tejido fibrosado, engrosado que se tiene que liberar si no hay mejoría con tratamiento conservador. La liberación de la cápsula anterior, la liberación de la cápsula posterior y les muestro aquí un video de un paciente que no hubo satisfacción con tratamiento conservador. Acá se puede ver una imagen artroscópica donde se ve la sinovial bastante eh, engrosada, la cápsula, ¿sí? Las vellosidades importantes, inflamadas. Y esto es el subescapular, esto es la cabeza humeral, el subescapular y la región anterior, que primeramente se hace una liberación anterior. Ahí se puede ver la fibrosis, como se puede ver en esta zona, bastante fibrosada. Esto sería el músculo subescapular, tener mucho cuidado de no generar una iatrogenia o una sección del músculo subescapular que se encuentra, se trabaja, en este caso se está trabajando por detrás del subescapular y se hace la liberación. Aquí ya estamos en la región posterior, donde se ve también la sinovial enrojecida, inflamada y la cápsula si puede notar no tan engrosada, pero también se realiza una liberación y el parámetro a tener en cuenta es el infraespinoso que se encuentra por detrás de la cápsula y tener en cuenta para no lesionarlo y no ir muy por debajo en la región anterior que se encuentra el nervio circunflejo para evitar también dañarlo. Entonces los cuidados que hay que tener en cuenta con la liberación artroscópica es no generar ningún daño y sí una liberación de la fibrosis. Aquí estamos en el compartimento subacromial que también podemos ver que hay mucha inflamación, bursitis, entonces hay que hacer una liberación completa, tanto intraarticular de la cápsula, liberación y
del espacio subacromial se puede ver mucha fibrosis de este paciente y se hace una liberación. Acá se puede ver el manguito ya totalmente liberado de la fibrosis y luego se hace una movilización bajo anestesia y luego de la liberación para evitar daño y se realiza fotos para mostrar al paciente cómo se logró la flexión, la abducción, la rotación externa, rotación interna, para tener como archivo y ver y para que el paciente tenga en cuenta que sí se logró y también usar como un factor coayudante para que el paciente pueda sentirse seguro que puede lograr su movilidad. Los resultados bastante alentadores son esos resultados, evaluaciones funcionales pre y postquirúrgico, una mejoría importante del tratamiento con la liberación artroscópica. El protocolo postoperatorio de estos pacientes es iniciar lo antes posible, como habíamos comentado. Mejor si se puede estar con un catéter. Hoy día se usa mucho las bombas elastoméricas, que el paciente postoperado de hombro, pues generalmente la cirugía de hombro genera mucho dolor. El paciente, eh, si puede ir con una bomba elastomérica, mejor. Y estos pacientes sí es recomendado hacer un catéter, una bomba elastomérica para analgesia y así permitir la mayor movilidad posible inmediatamente después de la cirugía, con el objetivo así de mantener y mejorar la movilidad funcional con elongaciones lentas y progresivas. Los pacientes son recomendados para realizar elongaciones diarias, incluyendo la flexión anterior del hombro, con la mano caminando por la pared, como muestra aquí la imagen. Así también la rotación externa con la mano usando en la puerta y la elongación interna en la posición de cúbito lateral, como podemos ver aquí en las imágenes sucesivas, la rotación interna, así la elongación de la cápsula posterior inferior. Es muy importante educarle al paciente y al familiar con el objetivo de mantener esa movilidad. Estos son los criterios de recomendación para el tratamiento que puse aquí, que me parece muy importante. No hay un grado de recomendación A por, por el bajo nivel de evidencia que hay en los tratamientos, pero tenemos un grado de recomendación B, que es la terapia física, los corticoides orales, inyección en la primera etapa de mucho dolor, inflamación, si el paciente también no tiene una enfermedad metabólica importante. La hidrodilatación también podría hacerse combinado con una infiltración o combinación de esto recomendado para acortar el tiempo de dolor y mejorar el rango de movilidad. Pero está en el seguimiento largo del paciente no genera, no altera un poco el resultado. Entonces, en la primera etapa es importante tratar de calmar el dolor, ya sea con corticoides orales o intramusculares, eh, o una infiltración del subescapular o intraarticular con hidrolización, que es la recomendación más recomendada, que es la B. Y la C sería el tratamiento no quirúrgico inicial para el tratamiento de lesión para el paciente con gastritis idiopática, y si no, la liberación artroscópica luego de un tratamiento mayor a 6 meses como mínimo o hasta el año. Si el paciente no mejora con las terapias conservadoras, infiltraciones, hidrolización, se recomienda la liberación quirúrgica. Como conclusión, podemos decir que es importante tener en cuenta los factores predisponentes de esta causa, principalmente la diabetes o ya sea una alteración de la tiroides o un antecedente o un infarto, un antecedente o una cirugía anterior. Entonces es importante conocer por ahí un factor predisponente del paciente para poder tratarlo. El diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado acorta los síntomas del paciente y respetar siempre el rango del dolor del paciente, porque intentar generar mayor movilidad a cuesta de intenso dolor del paciente, eso nos va a tirar para atrás y no para mejorar así su movilidad. El tratamiento conservador es satisfactorio en estadios iniciales siempre. La onda de choque podría ser una opción para pacientes diabéticas y un desequilibrio metabólico excesivo, y el tratamiento artroscópico es una opción valiosa para los casos refractarios, ya sea liberación anterior, posterior intervalo rotadores, ligamento coracomeral
Una radiografía postoperatoria podría ser importante para descartar una fractura, posliberación y movilidad bajo anestesia. Y es importante informar al paciente de su patología, el promedio de tiempo que puede permanecer los síntomas, que puede ser hasta 2 a 3 años, para que así pueda cumplir el paciente, porque es muy difícil que el paciente, si no toma conocimiento y no toma como una causa su patología, de que pueda comprometerse y cumplir con las recomendaciones indicadas para su caso. Y eso, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, creo que hay No sé- algunos puntos. Ya el sábado vamos a iniciar con la parte de rehabilitación, pero algunos Bien, puntos importantes, ¿verdad? Sobre todo el sí, tiempo. O sea, es un diagnóstico en el que le vamos a ver, tenemos una ventana terapéutica, un tiempo largo, ¿verdad? De sí, tratar con la terapia conservadora, ¿verdad? O sea que vamos a estar con ese paciente a lo mejor mucho tiempo y en comunicación con el médico también mucho tiempo. Y eso recalco lo que decía el doctor en la parte final, de comunicarle al paciente, ¿verdad? mu- Para que no haya como, a veces los pacientes están un poco ansiosos, ¿verdad? Entonces el paciente debe conocer sobre el diagnóstico, ¿verdad? Y otra cosa que me pareció muy interesante de conocer también es la imagen que nos mostró sobre la gráfica de Gerber, de entender un poco las limitaciones, en qué dirección de los movimientos, dependiendo de dónde está más comprometida, si en región de intervalos rotadores o en receso axilar. Entonces, eso también hace que haya una mejor comprensión de hacia dónde hay que ganar el arco. Y otro es, punto importante es, me parece, la primera etapa, doctor, el paciente que viene con capsulitis en etapa dolorosa es muy incapacitante el dolor. Cuando tomamos escalas, siempre el módulo de dolor, incluso de el paciente, si vamos al contexto biopsicosocial, el paciente viene como un poco con una fase descompuesta e interrumpe el descanso muchas veces del dolor. Entonces, la primera etapa dentro de la primera etapa no es un objetivo ganar arco, sino más bien creo que es la etapa donde más estamos en comunicación con los médicos porque es, la terapia va centrada al dolor, ¿verdad? es- Entonces, también medicamentoso, doctor, decime. exactamente. Lo más importante es eso, que el paciente primero comprenda lo que es su patología, que puede durar mucho tiempo, y eh, la primera etapa es vencer al dolor, tratar de disminuir el dolor, y para eso a veces se usan narcóticos. Yo generalmente me manejo con narcóticos en estos pacientes porque generalmente el paciente con capsulitis adhesiva, hombro congelado, es un paciente que tiene asociado a una diabetes mellitus, generalmente. Los casos que vi generalmente venían, entonces hay una alteración metabólica, por lo tanto hay que cuidar un poco también eso, ¿verdad? De tener en cuenta que hacerle corticoide a un paciente con diabetes mellitus a veces no es fácil, entonces y calmar el dolor a ese paciente a veces nos conlleva hacer infiltraciones, principalmente infiltraciones del nervio supraescapular, que lo hacemos mucho en consultorio, ¿sí? Y narcóticos, y hablar, exactamente hablar siempre. Lo más importante es hablar con el equipo que le va a rehabilitar y manejar el dolor y no generar y limitar siempre el, el límite de dolor del paciente y directamente contra el dolor en la primera etapa, como dice Rothbull, ¿verdad? Rothbull en el 99 ya decía que lo primero que hay que hacer en la primera etapa es calmar el dolor y luego empezar los movimientos, porque eso es lo más importante con la gasolina, no generar más dolor, porque si no es algo que no termina nunca. Claro. Doctor, acá hicieron una pregunta, dice diagnóstico diferencial. Casulitis adhesiva, las lesiones parciales, manguito rotador generan mucho dolor, así también como las calcificaciones tendinosas de manguito rotador
en su etapa de reabsorción también genera mucho dolor. Para eso es importante la radiografía y la resonancia magnética y el antecedente del paciente, ¿verdad? Siempre es importante como diagnóstico diferencial el hombro congelado con la tendinopatía cálcica que a veces genera mucho dolor y en la etapa de dolor es el momento que la calcificación tendinosa empieza a la reabsorción, o sea que hay mucha inflamación para tratar de resolverse solo, por decirlo así. Entonces, esa etapa es muy dolorosa y puede generar también la limitación de la movilidad. Ya, doctor, una pregunta, ondas de choque, Sí, supongo que son las focales. ¿Hay ya experiencia por parte de usted? tengo, yo no tengo experiencia con onda de choque para hombro congelado. Eh, la verdad que no tengo experiencia. Estuve revisando y el tratamiento, opción recomienda onda de choque para casos de paciente que tiene una alteración metabólica y que no controlada, entonces que no puede recibir corticoides y genera un beneficio a corto plazo, según el artículo que está publicado. Yo no tengo experiencia. Así como con la hidrolización tampoco tengo experiencia. Mi manejo con paciente con onda, con hombro congelado es infiltración del nervio supraescapular, la verdad, con corticoides y lidocaína o bupi y el paciente, la verdad que hasta ahora con eso no tuve problema, con una fisioterapia controlada y tarda un poco, pero todos los pacientes pudo resolverlo de esa manera. Sí, en el caso de que recibamos a este paciente, el doctor, con ese tratamiento médico, lo que decía también el doctor Domínguez es que bueno, la deformación de tejido es tiempo dependiente. Sí, Y ya cuando el paciente está con una infiltración, o sea, siempre es como que debemos de utilizar el EVA que nos enseñan, ¿verdad? No por ganar más arco más rápido, evitemos retrasarnos. Entonces, la deformación de tejido es tiempo dependiente, la frecuencia también importa, o sea, la frecuencia con la que vamos a indicar las elongaciones que el paciente puede hacer con nosotros en el domicilio, yo creo que es muy importante y aprovechar esa ventana terapéutica que nos brinda esa administración del fármaco también, o sea que sería una terapia multimodal para el paciente porque desde el punto de vista traumatológico se hizo un abordaje y nosotros debemos de continuar en esa línea, digamos. Así que me claro, parece que siempre trabajar en comunicación está muy bien, ¿verdad? totalmente. Generalmente el paciente, el diagnóstico, generalmente se hace cuando ya hay un dolor y restricción de la movilidad. eh, y no solamente en una etapa ya de congelamiento sin dolor, porque hay una etapa de congelamiento sin dolor. El paciente no puede mover, pero no tiene dolor, pero no puede mover el hombro. Entonces, pero generalmente el diagnóstico, el paciente acude por dolor y restricción de movilidad. Y en esa etapa es muy importante atacar el dolor. Entonces, lo que podamos hacer atacando el dolor con analgesia o una infiltración, puede ser una infiltración, generalmente uso una infiltración intramuscular también de corticoides, aparte de la infiltración en nervio supraescapular, no me gusta mucho infiltrar la articulación, entonces, y con eso el paciente mejora su dolor y permite trabajarle al fisioterapeuta. Siempre también es recomendado hacer una medicación oral, ¿sí? Va con narcóticos si tolera. Entonces el paciente vía oral y una movilidad respetando siempre el límite de dolor. Eso es muy importante. Comprender y entender y que el paciente también entienda y pueda colaborar en ese sentido, decir, hasta dónde tolero, ok, perfecto, hasta ahí vamos. Bueno, muchas gracias, doctor. No sé si hay otra pregunta, creo que ya no. Te agradecemos mucho por la presencia, Por así que favor, nada, estamos en a contacto. a ustedes por la invitación y eh, estamos siempre a las órdenes para lo que sea.
Gracias, doctor. Gracias. Bueno, Saludos. Gracias. igualmente, buenas noches. Licenciada Silvia, te cedo la palabra para el cierre. Bueno, como ya vimos esta clase magistral y ya creo que no hay ninguna duda referente a toda la información ya brindada al inicio, vuelvo a recalcar lo que había dicho la licenciada Carolina, esto va a estar a disposición de ustedes. Cualquier duda, no duden en contactarnos. Eh, recalcar de vuelta la invitación que hizo la ASO de Kinesiólogo del Paraguay, pueden visitar la página y nada más, que tengan muy, muy buena noche y nos estaremos viendo ya el sábado. Pueden aprovechar este momento también si quieren hacer preguntas. ¿No hay ninguna? Ok, yo creo que podemos parar nuestra grabación y les deseamos muy, muy buena noche a todos.